Que el Señor les bendiga. Qué bueno que podemos encontrarnos en este día. Les quiero compartir y disculparme para los que no saben, aparte del servir al Señor, trabajo, y justo hoy me pidieron que me presentara, así que no pude evitarlo, pero mi corazón está con ustedes. Sé que están mis amigas, Estela, está Isabel, está Valeria, que nos va a enriquecer en la segunda parte de salud emocional. Qué bueno, Claudia de Bolivia, Sonia, cada pastora del Salvador. Estamos aprendiendo que no estamos solas, el enemigo trabaja en la soledad. Estamos aprendiendo que podemos comunicarnos a través de cada mes, por WhatsApp, por un Zoom, una llamadita, a nivel personal. No duden de comunicarse, chicas, nos necesitamos. Saben las veces que por llamar a una amiga me ayudó de cometer un montón de errores, me ayudó a entender, cambió mi estado de ánimo, ¿no? Sin duda el Señor es el que nos fortalece, el Señor es el que nos levanta, pero el Señor también sabe que nos necesitamos, ¿no? Y qué bien nos hace compartir. Leticia, querida, qué bendición fue escucharte el mes pasado, volviéndolo a escuchar cada palabra, cada frase, ¿no? Cómo nos enriquece, no tenía desperdicio. Por eso simplemente quería recordar algunas palabras que Leticia nos compartió. Primero, tenemos un diseño original, ¿sí? Debemos saber que tenemos un diseño original. ¡Wow! Somos únicas, ¿no? Y somos cuerpo, alma y espíritu. Y qué importante entender que el Señor en este diseño, cada uno es importante, el cuerpo, el alma y el espíritu. Muchas veces decía Leticia, alimentamos el cuerpo y no al espíritu. Nos damos cuenta de las señales, del dolor que tenemos que ir al médico, una dieta, etcétera, etcétera, pero descuidamos al espíritu. Muchas veces prestamos atención al espíritu, nos nutrimos en la palabra, en la oración, en todo lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestro interior, pero no podemos y no nutrimos al alma, ¿no? Y traer un desequilibrio, eso nos hace que no podamos tener salud emocional. Es importante tener un equilibrio con el cuerpo, con el alma y con el espíritu. Qué bueno y qué bendición que es tener en claro estos conceptos, ¿no? Una de las cosas que también nos expresaba Leticia, ¿cómo podemos saber dónde estamos paradas? ¿Cómo está nuestra salud emocional? Y ella expresó que primero, para que tengamos en cuenta, nace de un pensamiento. Ese pensamiento crea un estado de ánimo, ¿no? Y ese estado de ánimo provoca una acción. Hace muchos años, un psicólogo en una entrevista que estaba viendo decía, cuando vienen a mi consultorio y me dicen, tuve un problema con mi esposo, con mi hijo, en este caso tuve un problema con el hermano de la iglesia, con el diácono, tuve un problema con esto y con el otro, el profesional decía, no me cuente lo que te pasó, contame lo que pensás, porque conforme a lo que vos pienses, así vas a actuar. Por eso que para darnos cuenta de las señales, empieza con un pensamiento, ese pensamiento crea un estado de ánimo, ese estado de ánimo trae una acción, ¿no? Entonces es importante. Otra de las cosas que nos decía Leticia, que a veces sucede, es preguntarnos, ¿qué nos está pasando? ¿Qué no nos gusta? ¿Qué tengo que cambiar? No me gusta cómo estoy hablando, no me gusta lo que estoy pensando, no me gusta lo que estoy sintiendo, ¿no? Otra de las cosas es, ¿qué está generando este pensamiento? ¿Qué lo está generando? Otro de los puntos es, ¿cómo enfrentamos la vida? ¡Wow! ¿Cómo enfrentamos la vida? Bueno, Claudia sabe que siempre digo actitud, ¿no? ¿Le enfrentamos o huimos? ¿Le enfrentamos o la padecemos? ¿Le enfrentamos o la lamentamos? Eso es importante. ¿Cómo vamos a enfrentar la vida? ¿Sí? Otra de las cosas que nos compartió Leticia es que cómo llamaban a los hebreos, ¿no? Los cruzadores de ríos. Y ella dijo, en nosotros hay una mujer hebrea que cruzan los ríos secos, los ríos de la vida. También expresó que estamos
equipadas para avanzar, estamos equipadas. Eso es importante, saber que estamos equipadas, que hay procesos de la vida, pero estamos equipadas. Otra de las cosas que dijo, cuando no tenemos claridad, nos quita la paz, se abren puertas. Y muchísimas situaciones que y palabras que Leticia nos fue compartiendo, que nos nutrió, que nos enriqueció. Lo que sí entiendo es que necesitamos entender que esto es muy importante, la salud emocional. Hace muchos años me regaló una hermana un alajero, no sé si ustedes tienen en su casa, en forma de corazón, hermoso, rojo, con unas líneas preciosas. Y saben que yo empecé a poner los collares, las pulseras, y tenía poquito al principio, tenía poquitas cosas. Y saben que cuando me fueron regalando, fui comprando, me di cuenta que me estaba quedando chico el alajero. Y ya no me era tan fácil sacar los collares, la pulsera, el anillo, no me era tan fácil. Pero mi mente me decía, se te van a enredar, separalo, ya estás poniendo mucho. Y yo quería ignorar las señales. Entonces me puse a poner. Y mire lo que me pasó un día. Un día tuve este lío. Mire, esto es poco. Esto es una parte de lo que me quedó. Se enredaron tanto que no lo podía sacar, que no lo podía separar. Claro, porque yo no lo usaba todos los días, lo usaba para ocasiones especiales, entonces no me daba cuenta todo el proceso que estaba accionando en ese momento, en esa cajita, lo que estaba pasando, ¿no? En ese mundo de sensaciones de aros, pulseras y collares. Yo quería, un día estaba apurada y quería sacar un collar y no podía. Me puse nerviosa, perdí tiempo, me enojé, dije, pero no podía entender que la responsable era yo. Y saben que tuve que romper, tuve que empezar a separar, tuve que perder cosas, tuve que reconocer que fue mi error por dejarlo estar, por no separar, por no escuchar las señales de no, se te van a enredar. Ya cada vez que yo sacaba y veía que me costaba, bueno, después lo hago, el después, ¿no? Pero qué bueno que tenemos la oportunidad de aprender juntas, de ayudarnos y saber que la salud emocional es muy importante. Que el Señor les bendiga, va a ser una tarde maravillosa. Gracias, Valeria, por lo que vas a hacer. Gracias, chicas, por estar. Las bendigo y todo lo que Dios tenga en este día sea soltado en el nombre de Jesús. Los dejo con Valeria. Bueno, yo ya algunas caritas las vengo viendo, las conozco desde la primera charla, cuando planteamos qué es la amistad para cada uno, y la verdad que fue lindo, fue muy enriquecedor, así como la segunda charla que estuvimos escuchando a Leti, una bendición. Yo también lo compartí, lo escuché con mi esposo, y después se lo compartí a mis hijas, y este año voy a cumplir 21 años de casada. Tengo 3 hijos, una de 19 años que ya está estudiando en la facultad, tengo otra nena de 13 años que está en la secundaria,
y el más chiquitito, que digo que vale por 3, que tiene 8 años, es un varoncito. Van a ser 10 años en agosto, que estamos pastoreando en una iglesia de Bosques, que pertenece a la localidad de Varela. En este tiempo nos estamos manejando desde lo virtual, como todas seguramente, desde el año pasado, y va a ser hace 1 año y medio que retomé unos estudios que había empezado 10 años atrás y que lo dejé por la mitad, y el año pasado, aprovechando que no tenía que viajar tanto, porque ahora todas las plataformas son virtuales, empecé a estudiar psicología social, ¿sí? Y poniéndome a pensar estos días cómo encarar o cómo abordar este tema, si bien es algo que es verdad, con mi amiga Estela siempre lo estamos charlando, ¿no? Nos hace muy bien hablar, dar nuestros puntos de vista, es muy liberador, pero me preguntaba, y esto me llevó a pensar cómo es que se dio y el nombre que se le puso a este grupo, ¿no? Y este grupo tiene que ver con charla de amigas. Y un poquito de esto charla de amigas, amerita porque hace un tiempo atrás se volvió a despertar en mí el interés de comenzar a estudiar. Si bien la psicología social tiene que ver con el estudio de las relaciones sociales, ¿no? Cómo influyen y modifican en la conducta del hombre, en los pensamientos, en los sentimientos de las personas. La verdad que a mí hace 20 años atrás me hubiera encantado que en la iglesia me hubieran sentado así en un grupo como este y me hubieran dado una charla enriquecedora de cómo gestionar o cómo liderar las emociones, ¿no? Antes se resolvía todo, y creo que las que tienen más de 30, 40 años en el Evangelio me van a decir que sí, antes todo se resolvía con oración y ayuno. Vos tenías un problema interpersonal, te mandaban a orar. Vos no sabías cómo resolver cierta cuestión, no te daban respuesta y te mandaban a orar. Vengo de una generación, y seguro que Leti está de acuerdo en esto, donde se tildaba o se satanizaba a toda la persona que quería estudiar cuestiones humanísticas, psicológicas, ¿no? Estaba mal visto. Entonces, yo vengo de esa generación en donde se implantaba esto a los jovencitos, y la verdad, chicas, que a mí en ese entonces me generó un cortocircuito. Hay muchas cosas que yo no entendía, porque si hay algo que sí sabía y en donde estaba parada, que a mí nada me puede apartar del amor del Señor cuando una tiene convicciones firmes. Una carrera no te puede apartar del Señor si yo sé en qué roca estoy parada, ¿no? Pero sin embargo, me consideré por mucho tiempo víctima de gente emocionalmente insana, ¿no? Que estaba quebrada emocionalmente. Y nosotras sabemos que de la abundancia del corazón, como decíamos el mes pasado, habla la boca. Un pastor que me encanta escucharlo, hace 2 domingos atrás, él predicaba y decía que cuando el espíritu no gobierna el alma, o cuando el alma no está quebrantada delante del Señor, tenemos gente almática. Y yo creo que por años nuestras congregaciones se llenaron de gente almática. Entonces me tuve que replantear un montón de matrices de aprendizaje, cosas que después me fui dando cuenta que estaban mal enseñadas, por lo tanto las aprendí mal, ¿no? Y Leticia decía que para alcanzar un equilibrio en nuestra salud emocional, uno tiene que tener un equilibrio con lo biológico, lo psicológico, lo espiritual y lo social, ¿no? Que tiene que ver con el cuerpo, con el alma, con el espíritu, y es verdad que se agregó en estos últimos años la parte social, porque se descubrió que la persona realmente se va configurando también acorde a los vínculos y a las relaciones que uno va generando desde el momento que nacemos, ¿no?
Y en este proceso que empecé a vivir hace unos años atrás, de reaprender, descubrí que la historia de cada persona afecta muchísimo a nuestros pensamientos, influye en nuestras emociones, en nuestra personalidad, nuestros vínculos, nuestras relaciones, porque somos seres sociales. Y todo esto nos va de alguna manera estructurando. Si bien es verdad que no nos determinan, ¿no? Sí nos afectan cuando nosotras lo habilitamos. Eso quedó muy claro en la charla pasada. Hay una historia que a mí me encanta 2x3 volver, y tiene que ver con un grupo de personas que la Biblia las caracteriza como personas que se encontraban afligidas, que se encontraban endeudadas, con amargura de espíritu. Esto está en 1 Samuel capítulo 22, ¿no? Y con los años nosotras podemos ver que este grupo de gente a la que hoy podemos calificar como personas que no estaban sanas en sus emociones, cómo fueron afectadas de manera positiva a través del liderazgo de David. Y son los que se convierten años después en los valientes de David. O sea, que nuestro entorno en algún punto nos afecta para bien o nos afecta para mal, ¿no? Nos ha pasado en el pastorado, y seguramente muchas pueden compartir historias de gente que ha llegado quebrada en su alma, y cómo pudieron ver ese proceso de restauración desde que llegaron al Señor, pero también con mucho tiempo de consejería, de que la persona pueda hablar. Hace 3 años atrás llegó una jovencita a la iglesia de 21 años. Conocía al Señor desde que nació, ¿no? Como le solemos decir, era de cuna evangélica. Pero cuando llega el Señor, yo me había dado cuenta, yo tenía más relación con la hermana, que también había llegado quebrada, y la veía que venía un sábado al mes. Entonces, cuando empiezo a charlar con ella, a interiorizarme qué le pasaba, me di cuenta, y empezó a hablarme, que ella sufría de ataques de pánico. Y estaba en una depresión terrible, muy jovencita, ¿no? Los padres creyentes, algunos de los hermanos ya apartados, otras de las hermanas que todavía se estaban congregando. Y a medida que fuimos hablando, y ella se fue soltando, me di cuenta que muchas de las causas del por qué ella había llegado al estado donde estaba, imagínense que ella no salía ni a comprar, no salía de las puertas de su casa, gata salía de su habitación. Es más, cuando empieza a venir a la iglesia, las primeras veces, ella me cuenta que acompañada de la hermana, porque sola no se animaba a salir de la casa, llega a la parada, y los 2 primeros intentos se vuelve, porque le empezó a agarrar ese ataque de pánico, que decía que le temblaba el cuerpo, tenía palpitaciones, parecía como que se iba a desmayar, y se volvía. La cuestión es que fue una cuestión de casi un año charlando y hablando, y empezó a confesar y a hablar un montón de situaciones traumáticas que ella había atravesado, que no lo sabía ni siquiera la mamá. Y de a poquito ella fue empezando a ser libre a medida que fue hablando, y después llegó, después de la parada, tomó el colectivo, fue a la iglesia, y aún así, muchos de esos sábados que me la pasaba hablando y orando con ella llegaba a la iglesia, y en algún momento me llamaban, porque me decían, Vale, fíjate que ella empezó a sentirse mal, a que le faltaba el aire, pero fue un proceso. Pero llegan personas, nos llegan mujeres, en un estado de desequilibrio emocional terrible, y sé que nosotras tenemos algo de Dios para impartirles a estas mujeres. Pero ahora quería sacarme un poco el rol que tenemos la mayoría de pastoras y hablar desde el lugar de mujer, que nosotras también necesitamos ser escuchadas. Nosotras como mujeres también necesitamos hablar. Y me llamaba la atención, entre todas las que respondimos, con quién hablamos, y qué bueno que al menos tenemos a una persona para poder desahogarnos. La que puso el marido, quien puso a la suegra, quien puso a una amiga. En cierta oportunidad llega una mujer jovencita a la iglesia
y cuando empezamos a hablar de estos temas, ella lo primero que dijo es: yo no tengo amigas. Yo no tengo amigas, ¿no? Yo no hablo con nadie. Y a mí me hizo ruido en el corazón. Porque si vamos a la palabra de Dios, Jesús tuvo amigos. El Hijo de Dios se permitió tener amigos dentro de sus discípulos. Él tuvo ese círculo íntimo a los cuales le abrió el corazón, es más, hasta antes de ser entregado. Por eso hay cosas, hay pensamientos que a veces venimos arrastrando también de una mala formación. Y yo venía también de una formación pastoral en donde te decían que las pastoras no podían tener amigas, y las que tienen tal vez más de 50 años se van a recordar de esto. Es más, te aconsejaban: vos hablá con el Señor y listo. Y está bien, una habla con Dios, una tiene una vida devocional, una vida de oración. Jesús fue al Padre a decirle: pasa de mí esta copa, pero también llamó a sus amigos, ¿no? Para apoyarse en ellos en un momento tan difícil. Por eso, cuando dice la palabra de Dios que en la multitud de consejos está la sabiduría, uno entiende la importancia a veces de pedir ayuda a las personas correctas. Leía en un artículo hace poquito que decía: el éxito en la vida depende de un 23% de nuestras capacidades intelectuales, pero un 77%, y me llamó la atención la proporción, de nuestras aptitudes emocionales, ¿no? Y tener un equilibrio en nuestra salud emocional también tiene que ver con tener un equilibrio entre lo que pienso, entre lo que digo y entre lo que hablo. Y pensando un poquito en esto, empecé a indagar en cómo trabaja en mí primeramente las emociones, los sentimientos, los estados de ánimo. Y hay unas imágenes que quería compartirles. A ver si lo logro. Que va a amplificar un poquitito lo que quiero decirles. A ver, ténganme paciencia, a ver ahí. Díganme si estoy compartiendo pantalla porque yo no llego a... ¿Se ve? Sí, se ve, hermano. ¿Se ve? Sí, Díganme ¿se ve? si alguna de ustedes vio esta película. Sí. Yo la vi ya 2 veces. Una vez me fui al cine con toda mi familia y después la vi acá en el comedor en plena cuarentena con mis hijos, ¿no? Y nos encantó. Es una película que te hace pensar mucho. No sé si es tanto para niños, pero sí te hace reflexionar mucho. Así que si vieron esta película se van a acordar del personaje principal, ¿no? Que es Riley. Esta nena de 11 años que está atravesando una crisis por los cambios, ¿no? El papá se consigue trabajo en otra ciudad, a ella le lleva cambiar de casa, cambiar de lugar a donde estaba acostumbrada, cambiar de amigos porque se tiene que ir a otra escuela, y ahí comienza el curso de toda esta película. Y los personajes, si los reconocemos, representan las diferentes emociones que tenemos, ¿no? Está el primero, este bichito de acá que se está tocando la pera, que tiene que ver con los miedos. Después la de anteojitos de toda color celeste azul, que es la tristeza. Después está el personaje principal, que es la alegría. Después está el desagrado, y ese rojo con cara de enojado, ya nos imaginamos qué puede llegar a ser, que es la emoción del enojo. Y me ponía a pensar en cada uno de estos personajes, porque el tema de las emociones, de los sentimientos, de los estados de ánimo, tiene mucho que ver con la intensidad y con la duración que dura en uno, ¿no?
La emoción no siempre la asocia con esa reacción, esa respuesta inmediata que experimentamos a ciertos estímulos externos. El sentimiento es como la consecuencia directa de esa emoción, pero ya es un poco más racional, más duradera, y el estado de ánimo es cuando ese sentimiento es como que perdura más en el tiempo, ¿no? Y mirando un poquitito esta película para ilustrarme también, que va recreando las diferentes emociones que nosotras tenemos ante las acciones cotidianas, esta nena, esta preadolescente, ante todos estos cambios, nos va mostrando la película que va teniendo como emociones encontradas, ¿no? Por momentos como que se deprime, hay cambios en su personalidad, empieza a haber cambios en su comportamiento, y un poquito de esto es lo que nos puede pasar a nosotras cuando atravesamos una crisis, cuando tenemos algún cambio rotundo en nuestra vida, ¿no? Yo recuerdo cuando era chiquitita que me cambian de colegio y no saben lo que fue para mí. Yo tendría 8 años, y ese cambio de sacarme de mis amigos desde preescolar y que me fui a otro colegio totalmente diferente, me llevó un año de estar llorando, hasta que, bueno, lo superé, después me hice amigo de los nuevos amigos, ¿no? Del nuevo colegio, pero la verdad que todo cambio, independientemente de la edad que podamos llegar a tener, puede llegar a ocasionarnos algunos cortocircuitos en nuestras emociones. Y yo clasificaba las emociones, los sentimientos, de una manera sencilla para poder graficarla en aquellas emociones que a veces les decimos positivas o negativas, sanas o insanas. Las positivas o sanas podemos nombrar como al personaje de la alegría, esa que estaba ahí en el medio, podemos nombrar el amor, la gratitud, la esperanza. Como emociones negativas, muchas de las que ya estuvo mencionando Leti en la charla anterior, la ira, el enojo, el miedo, la frustración, la tristeza. Pero la tristeza en realidad, a través de esta película, si bien la tristeza es apropiada al contexto, ¿no? La tristeza en sí no es tóxica. El tema es cómo atravesamos esa tristeza, porque la tristeza a mí me permite llorar. Cuando Riley se permite llorar, cuando estaba arriba del colectivo, ¿no? Queriéndose volver a su ciudad, donde para ella era lo conocido, de donde no se hubiera querido ir nunca, cuando ella comienza a llorar y le agarra esa nostalgia, esa tristeza que se permitió tener, porque se había insensibilizado a todo lo que le estaba pasando, es cuando ella regresa nuevamente y habla con los papás, pero se permitió llorar, eso que se reprimió por un montón, ¿no? de días. En sí la tristeza es buena, el tema es cómo la vamos a ir gestionando, ¿no? Y algo también interesante, que hablábamos la charla anterior con respecto al miedo, Leti decía que el miedo te paraliza o te acelera. Y hace poquito veía una peli con mi hijo, en donde el villano de la película se iba haciendo cada vez más poderoso y se hacía más grande porque se alimentaba del miedo de las personas. Cuando él se daba cuenta que había personas en las diferentes tierras o en los diferentes mundos que le temían, él se alimentaba de eso, los absorbía y se hacía cada vez más poderoso. Hasta que se le presenta el anillo para contrarrestar ese poder a uno de la raza humana, que ante todas las demás tierras, la raza humana era considerada la débil, ¿no? Pero cuando este personaje conocido como Linterna Verde se coloca ese anillo representaba poder y tenía la facultad de crear todo lo que en su mente él se imaginaba. Si él se imaginaba, no sé, un muro gigante para que una persona del otro lado no lo pueda atravesar, con su imaginación
y el anillo, ese anillo hacía que enseguida el muro se materialice, ¿no? Pero el poder del anillo se limitaba a una sola cosa, a la voluntad de la persona que lo adquiría. Y termina la película, termina muy bien, porque a pesar de que este personaje, el que termina interpretando Linterna Verde, tenía miedo, pero uno de los guardianes que también tenían la misma función, ¿no?, de cuidar a las personas contra este villano que aparecía, le dijo que una de las formas que él ganó, porque termina venciendo al villano, era porque su debilidad había terminado siendo su gran fortaleza. ¿Y cuál era la gran fortaleza de Linterna Verde? Que él tenía la habilidad para vencer al miedo. No que no tenía miedo, sino que tenía la habilidad para vencer al miedo. Y en base a esto lo llevé al plano espiritual, ¿no? Nosotras, cada una de nosotras, somos poseedoras de un gran poder, que a veces hasta lo desconocemos, pero hasta que no creamos el poder que tiene el anillo, y en este caso, hasta que no creamos el poder que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas, porque ese poder se va a alimentar de la fe. Pablo dijo en 2 de Corintios, capítulo 12, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, y me encanta esta parte de Pablo, porque dice, por amor a Cristo me gozo. Independientemente de lo que me pueda pasar, me gozo, me determino, porque sé quién es el que está en mí independientemente de mis debilidades. ¿Y en qué se gozaba? Afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en la angustia, porque él entendió que por cuanto era débil, entonces era fuerte, ¿no? Y hay algo que recalcábamos en la charla anterior, que nosotras estamos diseñadas para ser mujeres plenas. Y cuando aprendemos a bastarnos en él, podemos superar cualquier miedo, cualquier temor que quiera venir a paralizarnos. El desagrado en la película de Intensamente tenía la función era muy honesta, el personaje lo hacían que era muy obstinada, no obstinada, evitaba que Riley termine envenenada, pero dice, ¿envenenada en qué? Envenenada tanto físicamente como socialmente. Quiere decir que el Señor a nosotras nos ha diseñado también para tener ese instinto, algunos le llaman, ¿no?, el tercer ojo, que percibe lo que con la vista ordinaria no se llega a ver. El desagrado te hace que vos te apartes de aquellas personas que son tóxicas, como se les dice ahora, o que son nocivas, o que no van a dar ningún fruto a tu vida, a tu relación. Y también aparecía el personaje, ese chiquitito rojo del enojo, ¿no? Y leía a un pastor, escritor, psicólogo también, que él decía que ante el enojo teníamos dos opciones. Una era reaccionar, y él, cuando hablaba de reaccionar, se refería a cuando tenemos esa reacción instintiva que no somos capaces de mirar a veces el contexto en el que estamos, ¿no? O la segunda opción, que teníamos la opción de responder. Y él lo acredita, esta opción, a cuando pensamos antes de reaccionar, cuando ya pasamos a un nivel de sabiduría en donde nos tomamos el tiempo, reflexionamos qué vamos a decir, ¿no? Y interesante también que miramos el contexto.
Y él daba el ejemplo de qué pasaría si estamos en el auto. Yo no sé cuántas son de manejar, de las mujeres. Bueno, yo manejo hace 9 años, ¿no? Y él decía, ¿qué pasaría si vos vas manejando y se te cruza un auto? Tenemos dos opciones, porque son situaciones que nos enojan, ¿no? A mí me ha pasado, yo choqué, chicas, una vez sola y no fui yo, fue culpa del otro, en mi defensa. Pero ¿cómo podemos reaccionar? Podemos reaccionar, bajar, comenzar a insultar, sin mirar el contexto, porque no sabemos si en ese auto se bajan 4 tipos y estamos en desventaja, ¿no? O tal vez la persona que estaba manejando, no sé, una embarazada, una mamá con un nene que estaba volando para la clínica porque le pasó algo a su hijo, y generamos un ambiente tenso. O la segunda opción, que esperamos, pensamos, reflexionamos y bajamos y preguntamos de buena manera, che, ¿qué te pasó? ¿No viste que cruzaste en el semáforo rojo? ¿No? No quiere decir que no podamos enojarnos, pero sino de qué manera vamos a gestionar ese enojo. Vamos a reaccionar, vamos a responder. A mí la palabra de Dios me enseña que el que tarda en airarse es grande de entendimiento, más el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Pero hay otro versículo del cual yo cuando era más chica entré en controversia con todo esto, que está en Proverbios 16:32, que dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Me había encontrado dentro del cuerpo de Cristo con mucha gente tomadora de ciudades, de barrios, ¿no? Vamos por el mundo. Pero la verdad, no ejercían el dominio propio en su vida. Entonces emocionalmente eran inestables y fueron muchos, como les comentaba al comienzo, de mis cortos circuitos dentro de la iglesia evangélica. Por eso era importante estas charlas, me hubiera encantado estas charlas haberlas tenido hace 20 años atrás. Alguien que se siente y que me diga todo esto. Me hubiera ahorrado, chicas, un montón de enojos, un montón de malestares terribles. Dentro de las emociones insanas, las más conocidas, aunque hay más, podemos nombrar a la depresión, al odio, a la culpa, a la vergüenza, al rencor. Y trabajando estas emociones hace poquito en una reunión de mujeres, comenzamos a analizar un caso del cual sé que todas conocen, de un músico muy conocido, es más, creo que más conocido que Marcos Witt, se podría decir, y que Alvarado, y que todos esos grandes músicos que tenemos en nuestros ministerios, pero que venía con un tema familiar bastante terrible. Se lo conoce porque era bastante mujeriego, a pesar de que amaba al Señor, y bueno, en cada relación que tuvo con distintas mujeres vinieron hijos, pero llegó un momento que uno de sus hijos comenzó a mirar, no de manera de hermanos, sino de una manera más carnal, a su media hermana. ¿Cómo termina la historia? Termina violando a su hermana. Hay un tercero en discordia, el otro hermano, que era hermano de Tamar, la historia de David y Absalón y de Amnón, la conocemos todas. Ahí comienza, ¿no?, un tema familiar a raíz de que hubo un papá que no fue para nada sabio y no tuvo una buena forma de resolver. Y hay un texto clave en donde creo que pone en la mesa todo este tipo de emociones mal manejadas, ¿no? Y está en 2 de Samuel capítulo 13, 21 y 22. Y dice esto: y luego que el rey David oyó todo, se enojó mucho. Y ahí termina la parte de David. Uno espera que cuando sigue leyendo los capítulos siguientes, bueno, está bien, tuvo un shock, ningún padre se espera
que haya un caso de violación entre sus medios hermanos. Digo, bueno, David, te puedo llegar a entender, en ese momento no supiste cómo hacer, te quedaste sin palabras, pero después contuviste a tu hija, recriminaste o amonestaste a Amnón. No, no, no. Solamente la Biblia me dice que David se enojó mucho. Y sigue este texto diciendo, mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana. Y a mí esto de ni malo ni bueno me hizo muchísimo ruido, porque a veces podemos cometer el error en nuestra propia vida de llamarnos al silencio o decir acá no pasó nada, ¿no? Estudiando un poco los axiomas de la comunicación, aprendí que el primero tiene que ver con que es imposible no comunicar, dice, ¿no? O sea que aunque no hablemos, estamos comunicando algo, porque el silencio hay algo que está queriendo decir. Hay un Salmos que dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque lo que nosotras no exteriorizamos, no hablamos, sea bueno o sea malo, en el cuerpo lo termina repercutiendo. Pero Absalón en algún punto estaba repitiendo el hecho de por 2 años no hacer nada, aunque estaba ya gestando asesinar a su medio hermano, él estaba repitiendo el modelo del papá. Por eso cuando hablamos de salud emocional y uno de los disparadores era tratar a quienes afectan, obviamente que primero me afecta a mí, pero si yo no soy una mujer sana, también afecta a mi entorno, y acá está en juego no solo mi matrimonio, sino también mis hijos. Absalón repite un patrón, un modelo del padre. El padre no habló, se llamó a silencio, Absalón hizo lo mismo, pero terminó atesorando rencor, odio, una sed de venganza que lo termina matando 2 años después. Por eso es importante aprender a hablar. Qué bueno que alguna tiene a alguien que le podés decir lo que pensás y podés abrir tu corazón. Y digo que es bueno esto porque yo lo aprendí tarde. Cuando yo lo aprendí, chicas, yo ya me estaba enfermando físicamente. Me encuentro con 22 años queriéndome parar de la cama, estaba casada hace poquitos años, y me empecé a caer de un costado al punto que por un mes no podía bañarme sola porque me caía, me cepillaba los dientes y yo no me daba cuenta, me desestabilizaba, hasta que yendo al médico y hablando, no solamente era un pico de estrés terrible, pero también tenía que ver con que yo no me animaba a ponerle palabra a mis emociones. Y juntarme con gente en ese tiempo de Dios, que pude abrir mi corazón y pude decir las cosas que me estaban pasando, me hizo sumamente bien y fue muy sanador. Por eso sé cuando muchas veces uno no habla ni lo bueno ni lo malo en lo que repercute. En este caso repercutió terriblemente en el seno familiar. David terminó con un hijo asesinado, con un hijo exiliado y con una hija violada. Fue terrible las consecuencias del no haber hablado. Pero en las iglesias, años atrás, y en el pastorado, se nos había enseñado que uno no podía hablar, porque si no la gente se podía enojar. Tené cuidado que la gente se te pueda ir, o como decía Alejandra, van a dejar de diezmar, ¿no? Nos habían enseñado que nosotras no podíamos confrontar, y eso fue altamente nocivo para el ministerio. A tal punto que hasta en su momento, cuando el Señor me llama al ministerio, había distorsionado la forma de ver el llamado de Dios. Aún hasta en esa área, el Señor tuvo que trabajar en mi vida, porque cuando no sos una persona sana emocionalmente, distorsiona el llamado, el ministerio, cuando el Señor con vos quiere hacer algo. Y decíamos que la mente, el cuerpo están profundamente ligados, lo que no habla nuestra boca, el cuerpo de alguna manera lo va a terminar expresando. Hay un conferencista,
también psicólogo y escritor que se llama Eric Corbera. Él dijo una vez que los pensamientos, las emociones, las creencias, y me encantó esta parte, influyen en el cuerpo y en consecuencia en el entorno, ¿no? Y cuando habla de creencias, nosotras sabemos que las creencias tienen un poder enorme, ¿no? Las creencias, ratificado por la ciencia, dice que producen reacciones químicas en el cuerpo a tal punto que generan sustancias que nos terminan favoreciendo. Y uno lo puede corroborar a través de la palabra, fuente de nuestra inspiración, porque la palabra en Romanos nos dice que el Evangelio es poder de Dios. Por eso creer en Dios, hay cosas que comienzan a suceder en todas las áreas de nuestra vida para alcanzar también un equilibrio. Entender un poquitito de cómo trabajan las emociones es saber que cuando no lideramos o gestionamos bien los miedos, muchas veces pueden terminar en fobias, en ansiedades, en ataques de pánico. Y ojo que esto lo vi incluso hasta colegas nuestras, ¿no? Porque no han sabido gestionar bien esto. El tema de no tratar a tiempo, a veces esa tristeza desmedida, esa angustia, que nos priva de disfrutar momentos alegres. Yo he visto a mujeres que en momentos alegres de la vida, como el casamiento de su hija, por ejemplo, ¿no? O cuando su hija se graduaba, no lo pudieron disfrutar de la angustia que tenían. Y yo voy a la palabra de Dios, en Eclesiastés capítulo 5, Él nos dice que Dios nos da la capacidad de disfrutar. Cuando yo entendí esto de muy chiquita, cuando había situaciones donde me podían llegar a impedir disfrutar de lo que estaba pasando en ese momento, yo le decía, Señor, dame la capacidad de disfrutar, que nadie me quite la capacidad de disfrutar, porque eso solamente te lo da el Señor. Y otra de las cosas que nos inhabilita si no somos mujeres sanas es tomar decisiones sabias, ¿no? Un claro ejemplo lo podemos ver en David con la mala resolución que tuvo en su familia, porque los sentimientos y las emociones cuando yo no estoy sana deforman el sentido de lo correcto y de lo incorrecto. Como decía, esto tiene un efecto hacia afuera. Obviamente que afecta a mi matrimonio, porque a la hora de comunicarme, la mujer tiende a ser muy subjetiva y no es objetiva, afecta terriblemente en muchos aspectos del matrimonio, afecta en los hijos, nuestros hijos, quieran o no, imitan los modelos y las matrices de aprendizaje, mal o bien, aprendidas en el hogar. Hay un texto que a veces me gusta recalcárselo a los padres, porque yo nací que me refregaban mucho el pasaje, honra a tu padre y a tu madre. Pero en ese entonces los padres de esa generación se olvidaban del texto que sigue, porque sigue Efesios diciendo, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos. ¿Para qué zumbamos y vamos, no? Una y una. Pero por mucho tiempo solamente se daba esa parte, parecía que se apaleaba solamente a los hijos. Pará que el padre también se tiene que hacer un chequeo, hacerse una autocrítica, porque muchas veces provocan emociones negativas en los hijos. Y esto es importante también planteármelo yo desde el lugar de mamá. ¿Qué estoy transmitiendo? ¿Qué estoy provocando en mis hijos, no solamente en mi matrimonio? Me ponía a analizar un poquitito el caso de Jacob, ¿no? Con Diego siempre decimos, tenemos 3 hijos y para mí los 3 son iguales. Entonces, entender a un Jacob que hacía diferencia con José me cuesta muchísimo. Pero el tema de las diferencias provocó y desató un montón de sentimientos encontrados en los hermanos,
¿no? De rencores, de odios, de competencias, de envidia, que lo terminaron llevando a un pozo y siendo vendido. Pero si vos mirás un poquito más atrás, de alguna manera Jacob copió el modelo también de los padres. Vamos a Rebeca y a Isaac, y ellos también hicieron diferencia. Por eso es importante que uno se pueda replantearse qué estoy haciendo, cómo me estoy manejando. No sea cosa que estemos copiando modelos que no fueron buenos. Y Jacob es el fiel reflejo de Isaac y de Rebeca. También lo trasladamos a nuestras amistades, cuando comenzamos a tener amistades que no son muy fructíferas. Y lo más peligroso, que creo que acá es una llamada de atención a todas las que pastoreamos, que podemos trasladar sin darnos cuenta a nuestra congregación. Porque el efecto negativo puede ser mayor o menor según el grado de relación y vínculo que tengamos con las personas. Y te lo voy a graficar de esta manera. Cuando llega una persona por primera vez a la iglesia, o cuando vos llegaste y conociste al Señor, ¿me vas a decir que te acordaste de la prédica, del mensaje, o te acordaste de cómo te hicieron sentir la primera vez que llegaste? Con Diego, hace 2 años atrás, hicimos este ejercicio en una reunión de obreros. Y les preguntamos a todos, ¿cuál fue su experiencia el primer día que llegaron a la iglesia? ¿De qué se acuerdan? Y la verdad, el 99% no nos pudo decir cuál fue el mensaje, porque muchos decían, la verdad que muchos no entendíamos, pero sí se les quedó grabado en el corazón y en el alma cómo los hicieron sentir el día que llegaron a la iglesia por primera vez. Ser mujeres, ser pastoras sanas emocionalmente, va a hacer que no corramos riesgos a la hora de ministrar, que hablemos a través de las experiencias o dimensionemos nuestras emociones y sentimientos, sino seamos mujeres que ministremos a través de la palabra. Y para ir cerrando un poquitito, otra de las cosas que me parecía también interesantes poder charlarla es que las emociones negativas, cuando se ponen en palabras, tenemos que tener cuidado porque causa un efecto en nosotras y en las demás también, así como si son positivas. Ejemplo, tenemos el caso en el tiempo de los jueces, una nación que estaba hostigada por Císara, un jefe del ejército enemigo, vivían con miedo por bastantes años, hasta que se levanta una mujer con un discurso diferente, Débora, el pueblo recobra ánimo y se anima a enfrentar la situación. ¿No es verdad? Pero ahora le voy a dar el efecto negativo. Cuando una emoción negativa se pone en palabras y afecta también al pueblo. Manda a unos espías a ver la tierra prometida, y cuando vuelven, el discurso negativo de 10 espías afectó al pueblo a tal punto que, aunque ellos no habían visto a esos gigantes como ellos describían, creyeron el discurso sin la evidencia, y el Señor se enoja y ese pueblo perdió de entrar a la tierra prometida, salvando a aquellos que sí mantuvieron un discurso distinto. 2 efectos diferentes, ¿no? De una emoción negativa cómo afecta y una emoción positiva cómo afecta. Esto a mí me hace pensar qué palabras, qué discursos, qué pensamientos en mi vida se hicieron fortaleza. Y ahí va ese texto que siempre decimos, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Sin ir más lejos, Elías, un hombre de Dios, un hombre de oración, un profeta, que un día corta cabezas de aquellos profetas de Baal, y al otro día, ante la amenaza verbal de una mujer, termina huyendo. ¿Cómo se entiende esto? Por eso necesitamos entender como mujeres de Dios que necesitamos ser sanas en nuestras emociones.
¿Y qué me ayudó? ¿O cómo podemos ayudarnos a encontrar un equilibrio? Para empezar, si yo no lo veo, no puedo cambiar lo que no veo. Lo tengo que ver, lo tengo que reconocer, ¿sí? El darme cuenta en su momento, 20 años atrás, que estaba teniendo una inestabilidad terrible en mi vida, el verlo, el reconocerlo, me hizo pedir ayuda. Si yo no lo veo, no lo cambio. En primer lugar, lo tengo que ver. Pero sí sabemos que las emociones pueden ser educadas y pueden ser corregidas. En segundo lugar, hacerme las preguntas correctas. ¿Por qué siento lo que siento? ¿Por qué reacciono como reacciono? ¿Qué me está generando esta emoción en este momento? Porque es ingenuo que pensemos que respondemos siempre a estímulos, ¿no? Si no, respondemos a valoraciones de acontecimientos. Esto me produce esto porque me está recordando algo y yo lo tengo que llevar al plano consciente para poder cambiarlo. El contar hasta 10, aunque parece, ¿no?, algo que nos cause gracia, el contar hasta 10, yo puedo también gestionar mi enojo, ¿no? Antes de hablar, tener un poquito de sabiduría, de considerar, de pensar, de reflexionar, contar hasta 10 antes de decir algo. Se dice que uno de los primeros actos de salud emocional es poder escuchar y poder hablar a la vez, inversa. Escuchar porque hay personas que tienen algo importante, algo que me puede a mí abrir los ojos y entrar en luz, pero también importante saber que yo tengo que drenar, tengo que sacar todo lo que tengo dentro, aprender a hablar, a rodearme con gente que está fuera de mi círculo, a veces van a ser mucho más objetivas que yo, a aprender a leer la realidad, porque tengo que entender que la realidad me atraviesa y en algún punto modifica mi estructura emocional y no me doy cuenta. Tener relaciones sanas, hablábamos de alimentarnos bien. Fíjense que las personas que hacen dieta les cambian los estados de ánimo, ¿no? En mi casa cuando arrancaban una dieta, ya en el humor se notaba que había algo distinto en el ambiente. Por eso es importante alimentarnos bien también, ¿no? El descansar, el dormir las horas que tengamos que dormir, el resignificar muchos conceptos mal aprendidos, aprender a pensar. Y la palabra nos enseña de esto. Si vamos a Filipenses, la palabra nos dice, por lo tanto, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. La palabra nos enseña a pensar. Y algo importante también, tenernos paciencia, porque los cambios no son espontáneos, son procesos, ¿no? Ya que romper moldes a veces y estructuras no son fáciles, pero tampoco son imposibles. Otra de las cosas también que anoté que son muy saludables, denme un segundo que voy a enchufar esto porque me está hablando de la batería. Ahí está. Otra de las cosas también que ayuda mucho, y esto creo que también lo decía Leticia, que es ayudar a otros. Ayudar hace bien, ¿no? La palabra de Dios nos dice que Él es nuestro Señor, es nuestro ayudador. Y nosotras tenemos el ADN de nuestro Dios, así si Él es nuestro ayudador, nosotras por ende también nos caracterizamos por ser mujeres que ayudamos. Acá en Argentina se da que es un país sumamente solidario, ¿no? Genera mucha empatía ante la necesidad del otro. Y la palabra de Dios a mí me dice en Tito capítulo 3, este mensaje es digno de confianza. Dice, y quiero que lo recalques, para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Y tiene que ver con esto, en ayudar. Se dice que ayudar no solamente trae como al cerebro esa sensación, ¿no?, de recompensa, sino se traduce en una alegría instantánea, mejora nuestro ánimo, te hace optimista,
y despierta la gratitud. Fíjense la cantidad de puntos interesantes que podemos analizar, que podemos hacer para ayudarnos. Y la palabra en todas estas nos termina avalando. Señor, te damos tantas gracias. Primero por darnos el espacio, la oportunidad de poder estar charlando, de poder tener este tiempo, Señor, tan enriquecedor para cada una de nosotras, porque la verdad que queremos ser mujeres sanas, queremos ser mujeres plenas, así, Señor, como vos nos diseñaste desde el comienzo, que aún en nuestras debilidades te haces fuerte. Dice tu palabra que vos sanás el corazón quebrado y vendás, Señor, sus heridas. En este tiempo nos estás dando herramientas para poder sanar nuestro corazón, para poder vendar cada cicatriz, cada herida. Tenemos, Señor, el poder de tu Espíritu Santo que nos muestra, que nos hace escudriñar aún hasta nuestros pensamientos, aquellos pensamientos, Señor, que en este tiempo nos estuvieron gobernando y a través de tu palabra podemos darnos cuenta, Señor, que hay muchos de ellos que necesitan ser resignificados otra vez. Que hay muchas cosas, Señor, que tenemos que desprendernos para aprender cosas nuevas, para tener una buena salud emocional y alcanzar ese equilibrio, para ser de bendición, Señor, no solamente para nuestra familia, sino para la congregación y para cada persona, Señor, que en este tiempo se nos cruce en donde necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda fluir con libertad, pero desde un corazón sano, Señor. Por eso, Señor, te doy tantas gracias. Bendigo la vida de cada una, Señor, de las pastoras, de cada una de tus hijas, Señor, para que en este tiempo, Señor, seas vos obrando y manifestándote a sus vidas de una manera especial. Gracias te doy, Señor. Te bendecimos, Señor. Amén. Sanidad aquí, hay sanidad aquí, hay sanidad aquí, y la recibo, hay sanidad aquí. Sanidad aquí, oh, sanidad aquí, y yo lo creo. Alzo mis manos hacia el cielo, alzo mis ojos a mi defensor, miro hacia ti, al Dios que sana, confío en ti. Hay libertad aquí, hay libertad aquí. Hay libertad aquí.
quedarse. Tu amor perfecto quita el temor. Y tú eres el Dios poderoso. Y es tu voluntad que sano esté. Y la enfermedad no puede quedarse. Tu amor perfecto quita el temor. Tú eres el Dios poderoso. Y es tu